hablando, como no, por los impuestos que nos traen de cabeza. El impuesto a la banca, ¿tenemos ya una idea de cómo va a ser ese diseño del impuesto a los bancos? Bueno, yo diría que es de justicia que en este momento de la inflación, en esta situación que vive la mayoría de los ciudadanos de nuestro país, también el tejido productivo, se le pida un mayor esfuerzo, un mayor sacrificio a aquellos que están obteniendo importantes beneficios con motivo de esta amenaza que tiene la economía debido a la guerra de Putin. Básicamente las empresas energéticas por el alza de los precios en la electricidad, también en los carburantes, en el gas. Y por otra parte las entidades financieras, porque hay que recordar que ya se está trabajando en las subidas de los tipos de interés e incluso sin siquiera haber empezado de forma operativa a que eso sea una realidad, ya se han anunciado por parte de las entidades subidas de tipo, fundamentalmente en las hipotecas que los ciudadanos pagan cada mes, vinculadas al variable, ¿no?, que tienen los ciudadanos. Yo creo que lo que se le pide es de bastante lógica, de sentido común, que es intentar compartir parte de esos beneficios en forma de servicios públicos, que es en definitiva donde se gasta el dinero que se recauda por parte de la hacienda pública, y también para financiar todos los decretos ley que hemos puesto en marcha para acompañar a las familias. Quizá el más reciente, que traía importantes novedades sobre el anterior, o en las propias medidas que anunció el presidente en el debate del Estado de la Nación, entre ellas la gratuidad del transporte público en cercanías, media distancia, de los servicios que tienen como titularidad el Estado, y la contribución a que también los autonómicos, los municipales, puedan rebajar el ticket, la factura que los ciudadanos pagan, sobre todo estudiantes, para poder trasladarse o movilizarse en su ciudad. Pero no me contesta cómo va a ser ese diseño. Estamos trabajando en él, hay varias posibilidades, estamos trabajando en él, y yo espero que, como son los dos grupos políticos los que lo van a presentar en el Congreso de los Diputados, se va a tramitar vía proyecto de ley presentada por los grupos, que tiene una tramitación más rápida. El objetivo es que entren en vigor y ya la recaudación sea efectiva en el año 23 respecto a los beneficios del 22. Estamos trabajando diferentes alternativas, pero también voy a respetar que cuando lo tengamos ultimado, los primeros en saberlo será Unidas Podemos, que evidentemente tiene que compartir el diseño del impuesto y tiene también que presentarlo y firmarlo conjuntamente con el Partido Socialista. Hablábamos del sacrificio que tienen que hacer energéticas y bancos, citaba en concreto a la subida de tipos a la que vamos a asistir probablemente mañana. ¿Por qué considerar que la normalización de la política monetaria es un beneficio caído del cielo? No, yo no creo que haya que hablar de estrictamente beneficio caído del cielo en términos de que la subida de los tipos de interés así. Lo que sí es verdad es que para los ciudadanos, para la economía doméstica, de la clase media de nuestro país, por supuesto de las personas vulnerables, el coste de la hipoteca, subir el coste de la hipoteca implica un esfuerzo para estos ciudadanos, y también, por supuesto, el coste de la factura de la luz, a pesar de que el Gobierno de España ha disminuido en un 80% los impuestos que se aplican a esa factura, y por otra parte ha bonificado, y lo hará hasta diciembre, en 20 céntimos el litro de carburante, sea diésel o sea gasolina. O sea, a pesar de esas medidas, los ciudadanos están experimentando en su propia economía doméstica el incremento de esa inflación que se traslada a la cesta de la compra, y un gobierno como el mío, lo que le preocupa, la mirada primordial que tiene que plantear, es la que se dirige a esa gran mayoría social que deberá de transitar esta crisis de forma radicalmente distinta a lo que ocurrió en la crisis de 2012, creo que lo estamos demostrando, con medidas específicas que no solamente vayan a proteger a los más vulnerables, sino que ayuden a la clase media de nuestro país, insisto, a la gran mayoría de los ciudadanos, de ahí que las medidas de impuestos y bonificación sean universales. Por tanto, a todos los ciudadanos les plantee pues, una capacidad económica que les permita sobrevivir mejor en unas situaciones en las que la inflación, pues, evidentemente, supone para ellos un coste añadido. ¿Estos impuestos los adoptan ustedes por convicción desde el ala socialista o por achicar espacios a Podemos, y en concreto a la vicepresidenta Yolanda Díaz? Por absoluta convicción. Y coincidimos con nuestro socio de gobierno en este sentido. Siempre digo que quiero resaltar que en la gran mayoría de las políticas públicas que el Gobierno está poniendo en marcha hay un 100% de coincidencia entre las dos formaciones políticas. Son políticas, como decía antes, de sentido común, políticas que tienen y
orientan la mirada a las personas y, por tanto, son sus intereses las que prevalecen en la orientación del Ejecutivo y son coincidentes, pero evidentemente se trata de algo que es importante a la hora de financiar otras medidas que también compartimos. Siempre digo que la fiscalidad es un instrumento, la fiscalidad no es un fin en sí mismo, como algunos partidos quieren hacer. El objetivo es que realmente los ciudadanos de nuestro país vivan mejor, el objetivo es que tengan servicios sanitarios que le permitan vivir más, el objetivo es que la ciencia sea una realidad en sus vidas para que todo lo que sea aprovechable en términos de calidad de vida se pueda hacer, el objetivo es que la universidad pública sea una universidad que satisfaga las expectativas de los profesionales de este país, de la gran clase media de nuestro país, de personas que pudiendo llevar a sus hijos a la universidad privada optan por un servicio público que le ofrece garantía, que le ofrece de calidad, y siempre digo que evidentemente la existencia de la clase media, el salto que supone pasar de unos niveles de rentas más bajos a una capacidad de consumo más alta, también tiene como pivote fundamental tener servicios públicos gratuitos. Pero si esos servicios no son de calidad, no permiten solucionar los problemas de los ciudadanos, mucha gente se iría a los entornos privados y tendría menor capacidad de consumo para otras cuestiones, el ocio, el tiempo libre, los bienes de consumo, para otras cuestiones que tendrían que posponerse y, por tanto, dedicar ese dinero al médico o tenerlo en la cuenta corriente por si llega una enfermedad grave, tener capacidad de poder abordarla. Así que soy una firme convencida, yo creo que como socialdemócrata que soy, de que efectivamente los servicios públicos no solamente son de justicia social, sino que también es una herramienta para ensanchar una clase media de nuestro país que tiene la capacidad de ascender justamente porque tiene cubierto una parte muy importante de una renta que estaría apalancada o que no estaría disponible si efectivamente el Estado no proveyera esos servicios públicos con los recursos de todos. Estamos hablando, por ejemplo, de manera indirecta de lo que podría ocurrir en la Comunidad de Madrid o un modelo que quisiera imponer el Partido Popular. Sí, bueno, yo creo que el Partido Popular siempre tiene dentro de sus pretensiones una mayor privatización de los servicios públicos, probablemente no se atreve a verbalizar cuál es su hoja de ruta, pero siempre han pensado, y lo siguen diciendo, que los servicios públicos son ineficientes, cuando hablan de gastos superfluos, cuando hablan de que si se pueden permitir o no la revalorización de las pensiones. Por cierto, pregunta a la que no contesta el señor Feijóo, permanentemente se le pregunta y elude una respuesta muy sencilla, simplemente hay que contestar si uno está de acuerdo o no que los pensionistas de nuestro país mantengan su poder adquisitivo o si prefiere un sistema de pensiones en el que uno se haga su plan particular, su plan privado, aquel que tiene capacidad pues tendrá una mayor pensión y el que no tiene capacidad pues se irá a su suerte. Para mí, tener un sistema público de pensiones sostenible o tener un sistema público de sanidad o tener una política de ayudas al estudio que permita que aquellos que no han tenido esa oportunidad por nacimiento puedan disfrutar de esas becas que les permite ir a la universidad, hacer la formación profesional, a mí me parece un logro social que Europa protagonizó durante el último siglo, que continuó durante el siglo XXI ya en forma de derechos de tercera generación y que el hecho de que la señora Ayuso le llame becas a ayudas que se dan para que la gente curse sus estudios en centros privados teniendo rentas incluso superiores a 140.000 euros, pues me hace sospechar que lejos de querer ayudar a la familia, lo que le está garantizando el negocio es a esas instituciones privadas. Pero, sin embargo, en Madrid gobierna el Partido Popular desde hace 2 décadas y el Partido Socialista no consigue enganchar con el electorado, incluso ha tenido que ir matizando con el tiempo sus propuestas incluso de reforma de impuestos. Bueno, yo creo que las perspectivas electorales en los últimos años han sido cambiantes. El señor Gabilondo ganó las elecciones en Madrid y, por tanto, es que... Bueno, pero ganó las elecciones en Madrid, que significa que tuvo el respaldo mayoritario de los ciudadanos, por encima de las expectativas del Partido Popular y en un ejercicio que es democrático, por tanto, que en ese sentido no tiene reproche, si el que después, cuando ellos no ganan, reclaman que gobierne la lista más votada, ahí es donde está la incoherencia
del propio Partido Popular, pero fue el señor Gabilondo el que ganó las elecciones. Posteriormente las ganó la señora Díaz Ayuso, ya veremos quién las gana en la próxima contienda, pero creo que fue muy importante esa victoria que obtuvo el Partido Socialista, yo creo que, entre otras razones, porque el programa de gobierno del Partido Socialista era realmente atractivo. Hablábamos de impuestos, hablábamos de los pensionistas, de la revalorización de las pensiones. Se habla mucho de si se deben o no vincular al IPC tal y como está previsto. Ustedes son partidarios, pero sin embargo la patronal lo pone como una de las líneas rojas a la hora de alcanzar ese pacto de rentas que tanto piden ustedes desde el gobierno. Piden, lo que viene a decir la patronal es, oiga, si el sector privado durante la pandemia tuvo que ajustarse, sobre todo muchos trabajadores tuvieron que ir a ERTE porque no pudieron las empresas continuar su trabajo, y además las empresas también hemos hecho ajustes, trabajadores públicos y pensionistas ahora deberían también arrimar el hombro y que el esfuerzo no caiga solo en la parte privada. Conozco muy bien el argumento porque hemos tenido ocasión de poder tener reuniones presenciales y también contactos informales con los agentes sociales para ver cómo y de qué manera se puede articular un pacto de renta. Yo diría que el pacto de renta sería una magnífica noticia para el país. Esto significa que realmente pone encima de la mesa un escenario de certidumbre, de confiabilidad, con la participación y la implicación de los principales actores sociales de nuestro país, que permite transitar, insisto, una situación complicada en el incremento de la inflación y que le da, yo creo que bastante solvencia a las políticas que se puedan desarrollar en los próximos años. Para hacer posible ese pacto de renta es necesario un acuerdo en materia salarial. Y, por tanto, lo más importante que en este momento tenemos que procurar y posibilitar es el acuerdo en materia salarial, que es la parte que hoy por hoy se va a retomar en el mes de septiembre, no ha tenido puntos de encuentro por parte de sindicatos y de empresarios. Hay que recordar que ambos, tanto unos como otros, pidieron al Gobierno que se les dejara trabajar, que el Gobierno no interviniera en ese acuerdo sobre moderación salarial, que es lo mismo que decir acuerdo que permita hacer compatible el crecimiento salarial con el crecimiento también económico de las empresas, en un momento de inflación que plantea incertidumbre en la economía. Si ese acuerdo se concreta, cristaliza, ahí llega a buen puerto, no hay ninguna duda que el Gobierno de España pondrá encima de la mesa también para completar ese acuerdo aquellas políticas públicas que se entienda por parte también de estos interlocutores que son importantes para redondear el círculo. Así que no tenemos ningún inconveniente en que si llega ese momento, y ojalá llegue, pongamos encima de la mesa aquellas materias que pretenda la patronal o que quieran también los sindicatos y que, por supuesto, también que tendrán que ser materia de acuerdo entre los tres, en este caso ya, entre el Gobierno, sindicato y patronal. Por tanto, no tenemos ningún límite a poner encima de la mesa estos temas, pero previamente se requiere algo que todavía creo que no tenemos o seríamos, bueno, pues nos faltaríamos a la verdad si dijéramos que está hecho, que es el acuerdo en moderación salarial. Incluso se plantearían ustedes ver de qué manera se puede actualizar las pensiones para que no sea acorde al IPC. Yo diría que pondríamos encima de la mesa las cuestiones que ellos piden. Si la patronal pide esta cuestión, la pondríamos encima de la mesa, pero tendríamos que acordarla y tendríamos que estar de acuerdo también las organizaciones sindicales, que han sido también importantísimas, fundamentales para que el Gobierno impulsara una norma sobre pensiones que contó con el acuerdo, y hay que decirlo, de patronal y de sindicatos, y que por tanto fue también fruto del diálogo social, y si por tanto esa materia hubiera que modularla, tendría que ser también fruto del diálogo social. Pero el Gobierno no va a poner ninguna línea roja porque lo que quiere y lo que cree que sería bueno es tener ese pacto de renta. ¿Y cómo va la recaudación en lo que llevamos de ejercicio, ministra? La recaudación va bien. Yo diría que la recaudación tiene dos elementos que son importantes para que podamos tener o asistir, ¿no?, a un cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. Una es, por una parte, el arrastre que tenemos sobre el año 2021. Hay que recordar que en el 2021 hubo una recaudación superior en más de 8.000 millones de euros de lo que el Gobierno tenía previsto, por cierto, con una inflación del 3%,
fruto, por tanto, del crecimiento económico. Y digo esto porque permanentemente, cuando uno no quiere reconocer la realidad de los datos, intenta buscarle excusas que no se compadecen con la realidad. El crecimiento de la recaudación, en la gran parte de su medida, se debe a la solidez del crecimiento económico del país, y lo demuestran los datos del año pasado, que con una inflación que estaba en el 3%, es decir, mucho más razonable, tuvimos una recaudación de más de 8.000 millones. Esta recaudación se viene arrastrando durante este año y es lo que nos está permitiendo este colchón para poder financiar las medidas que se han puesto ya en marcha, 15.000 millones de euros, y por tanto no tener que haber recurrido a incrementar el déficit o incrementar la deuda. Es por ello que ahora solicitamos un esfuerzo adicional, como decíamos, a los sectores, grandes sectores que están beneficiándose en gran medida con la subida de la inflación. Así que si hay una recaudación esperada de 15.000 millones de euros por encima de lo previsto, según dicen algunos organismos, yo ese dato hasta que no lo vea, ¿verdad?, no me voy a confiar, porque si no luego se traduce en términos de déficit. Luego los números no cuadran. Y si los números no son eso, hay que aproximarse más a ese momento del año, pero según dicen algunos organismos, y repite el Partido Popular, más de la mitad de esa recaudación fue a la buena gestión económica y al crecimiento económico que se produjo en el año anterior. Y ahora pues vamos a intentar que con esa aportación adicional que se le pide a esas entidades, a esos grandes grupos corporativos, pues seamos capaces de financiar las medidas que estamos poniendo en marcha sin que se resienta el déficit y la deuda, que siguen comprometidos con Bruselas en los términos que se hizo antes de conocer estos importantes datos de inflación. Las medidas que están en marcha hay que financiarlas. ¿Hay margen para adoptar nuevas medidas si las cosas se ponen peor de aquí a final de año? Bueno, yo diría que los márgenes fiscales en este momento, con la recaudación, como digo, prevista, están prácticamente agotados. En cualquier caso, si hubiera que adoptar nuevas medidas, pues tendríamos ya que recurrir, ¿no?, a ver cómo rinden esos recursos extraordinarios, y tendríamos ya que volver a ajustar los números, ver cómo se comporta la recaudación. Estamos en escenario de incertidumbre y, por tanto, un trimestre fundamental. O sea, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, cuando veamos, cuando se acerque ese momento, tendremos que ver también cómo se están comportando los datos económicos. Pero yo lo que sí le quiero decir es que el Gobierno va a acompañar a la mayoría de este país para que esta crisis no tenga los efectos en desigualdad que tuvo la crisis anterior, para que no recaiga en mayor proporción en la clase media de nuestro país. Y eso es una prioridad para este Gobierno, de la misma manera que es una prioridad la consolidación fiscal. Es decir, que no hay margen en este momento fiscal para poder adoptar nuevas medidas. Yo diría que tendremos que ver, cuando pase el verano, a ver cómo se comportan los datos de consumo durante este verano, que los pronósticos son buenos. En cualquier caso, yo soy de los números, quiero decir que hasta que no se produce esa situación, pues no me atrevo a hacer ninguna afirmación, pero si los pronósticos son buenos, tendremos capacidad. Si los pronósticos no se cumplen, pues ya veremos cómo se acerca ese momento en cuanto está la inflación, que, como siempre hemos dicho, esperamos que sea una inflación que progresivamente se vaya moderando, probablemente no en los términos que nos gustaría, de que hubiera acabado la guerra y que ya no hubiera problema con los suministros y con los cuellos de botella de determinados suministros, pero espero que pronto seamos capaces de asistir al final de una contienda que está suponiendo un esfuerzo para todos los ciudadanos europeos, pero no en vano estamos con una guerra que en otras épocas, afortunadamente ahora no, se hubiera pues probablemente resuelto pues pegando tiros en otro sitio, y que ahora pues tiene como consecuencia esa situación económica que viven países como Alemania, como Italia, como Francia, como Portugal, como el Reino Unido, es decir, el conjunto de los países de Europa, y que tenemos que ser capaces de transitarla hasta que definitivamente seamos capaces de vencer al tirano con las sanciones económicas, con la solidaridad con los ciudadanos de Ucrania, con la autodefensa que está protagonizando Ucrania, pero yo creo que ya nadie duda de que si no se frena la guerra en Ucrania hubiera habido un efecto de expansión sobre otros países de esa órbita y, por tanto, un riesgo real para el orden mundial.
Lo que pasa es que esta nueva guerra económica en la que estamos inmersos nos aboca a un escenario complicado de cara al invierno. Ayer el FMI decía que España iba a ser una de las economías menos afectadas por un corte de gas procedente de Rusia. Sin embargo, las previsiones de los organismos internacionales sí que nos dicen, bueno, pues que probablemente en Estados Unidos asistiremos a una caída del Producto Interior Bruto a final de año, probablemente en Europa, en Alemania, Francia, en las principales potencias ocurra lo mismo. En España de momento parece que nos salvamos, a lo mejor el último trimestre estamos ahí cayendo un poquito o subiendo ligeramente. ¿Vamos camino de una inevitable recesión? No, yo diría que los organismos internacionales, ninguno plantean sobre Europa una recesión. Yo creo que el único que plantea recesión es el señor Feijóo, que parece que está deseando que en el continente, en la zona euro, haya una recesión y que en España haya una recesión, y no ve los datos o no ve los números en los que los expertos, en los organismos internacionales, en ningún caso plantean una recesión, siquiera para aquellos países que tienen una mayor dependencia, como usted decía, del suministro del gas. El crecimiento de Europa es robusto, dentro de Europa... De trimestres complicados e incluso alguno en negativo. Pero yo diría que hay que ser muy cauto en cómo se dicen las cosas y qué se quiere trasladar, porque yo no le he escuchado al señor Feijóo matizar nada. Yo le he escuchado decir que España está al borde de la recesión. Miente, y hay que decirlo con toda su contundencia. No está ningún organismo auspiciando ni que en Europa, ni que España, por supuesto, esté ni en la recesión, ni en el borde de la recesión. Está hablando de crecimientos económicos para este año que están en el entorno del 4%. O sea, es que es una locura hablar de que un 4%, aunque un trimestre tenga un comportamiento de mayor ralentización, significa recesión. Un 4% significa crecimiento robusto y, por tanto, hay que estar alerta a que ese crecimiento continúe. ¿Que se ralentiza para el año que viene? Por supuesto. ¿En el conjunto de la zona euro? Por supuesto. ¿Que a pesar de eso los organismos le dan a España de los mayores crecimientos de la zona euro? Correcto también. ¿Que España no es el país que está teniendo una mayor inflación del conjunto de la zona euro? También es correcto, a pesar de lo que dice el señor Feijóo, que dice que somos el país con mayor inflación. Hasta 14 países de la Unión Europea tienen una mayor inflación de la que está experimentando España. Es como si alguien quisiera que nos ocurrieran cosas malas porque piensa que si eso pasa, tienen más posibilidades de llegar a la Moncloa, y eso, además de ser antipatriótico, en un momento como el que viven los ciudadanos, tiene que contar con el reproche del conjunto social. Es decir, uno tiene que estar intentando ayudar para que efectivamente los ciudadanos no lo pasen mal, y todo lo que no sea eso, desde mi punto de vista, es practicar la mezquindad política, que es simplemente transmitir lo que no es verdad o, por otra parte, dar incertidumbre a los sectores de inversión para que no vengan a España o hablar mal de España. Se habla de que el señor Feijóo practica la moderación cuando sus palabras y cuando su política es exactamente la misma que practicaba el señor Casado, quizás con menos decibelios, quizás con un lenguaje que no es tan extremo, pero al final ni lenguaje ni tono es lo que da la acción política. Lo que la da es si las propuestas que pone encima de la mesa son las mismas o no son las mismas, y si sigue hablando de recesión para nuestro país, lo que quiere es ahuyentar la inversión y que se convierta en profecía autocumplida, cosa que ningún organismo está vaticinando, no solo para España, sino para ningún país de la Unión Europea. ¿Tendremos cortes de gas este invierno? No, esperamos que no. O sea, afortunadamente que España no es un país tan dependiente de la energía de otros países. De hecho, nos piden solidaridad desde otros países. Somos esa isla energética que en su momento planteó el presidente para hacer realidad la exención ibérica y, por tanto, la disminución, que hay que recordarlo, de más de un 22% del precio del gas en los mercados mayoristas. Esto es un dato muy importante, fundamental. Algunos se reían de las medidas que el presidente Sánchez estaba intentando impulsar desde Europa. Luego, cuando ven que otros países la quieren copiar, pues ya se ríen menos ellos, ¿no? Pero, evidentemente, España está más a salvo de toda esa situación que se vive con gran preocupación en el entorno europeo, y ojalá el final de la guerra llegue pronto, que es lo que permitirá garantizar el suministro en todos los países de la Unión Europea. Ni habrá cortes, evidentemente, para los ciudadanos, para las industrias tampoco. No, yo creo que la ministra Ribera ha sido bastante clara respecto a esta cuestión, sin que ello implique que sigamos trabajando con responsabilidad
desde el Gobierno y también con los comportamientos de la propia industria, con los comportamientos del conjunto de los ciudadanos, porque efectivamente se hace realidad, ¿no?, algunos lemas que clásicamente hemos tenido vinculados, en este caso, a la energía. Recuerdan ustedes el lema de que aunque usted pueda pagarla, España no puede pagarla. Ahora también, aunque usted tenga dificultad, ¿no?, para poder pagarla, el país tiene todavía mayor dificultad para poder pagarla. Todos tenemos que ser responsables en el consumo. Yo creo que los ciudadanos están bastante concienciados. De hecho, la Administración Pública ya elaboró un plan de eficiencia energética justamente pues para hacer un uso responsable de la energía, que es la principal causa de esa inflación, y por tanto en nuestro país tenemos que estar alerta, tenemos que ser responsables, pero en este momento no hay ningún riesgo en el horizonte respecto al corte de suministro. Le iba a preguntar por presupuestos, ministra. Tenemos que empezar ya con el techo de gasto. ¿Vamos a llegar antes del verano con el techo de gasto presentado o nos tenemos que esperar a septiembre, como he leído en alguna ocasión en algún medio? Mi pretensión es llegar antes de que acabe el mes de julio. Nos quedan 2 consejos de ministros. Correcto. Soy absolutamente consciente de que quedan 2 consejos de ministros. El Gobierno está apurando el conocimiento de los datos económicos, por lo que decíamos antes, porque en este momento todas las previsiones, pues efectivamente, tienen que ser certeras para poder elaborar el proyecto de presupuesto. Creo que hemos demostrado ser muy prudentes en los años anteriores, en los que la recaudación se ha comportado mejor, incluso de lo que el Gobierno de España había previsto. Seguiremos en esos datos de prudencia, pero apuramos justamente hasta el último minuto para tener datos reales que nos permitan acertar en la medida de lo posible sobre un semestre o un trimestre el que viene, que son más inciertos, y por eso estamos apurando. Pero mi idea es que se pueda aprobar el techo de gasto por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el mes de julio y posteriormente informar, porque ya no se aprueba, sino que se informa al Congreso de los Diputados cuando se reanuden las sesiones allá por el mes de septiembre. Como tenemos suspensión de reglas fiscales, no hay que aprobar objetivos de estabilidad, aunque así habrá objetivos, digamos, de referencia que serán homologables a los que ya conocen ustedes por la previsión que se planteó en el plan presupuestario, en donde la senda está dibujada, está diseñada y estamos siendo pues bastante fieles a lo que en su momento comprometimos con Bruselas y queremos seguir siendo fieles a ese compromiso. O sea, que antes de irme de vacaciones voy a tener trabajo. Sí, me da la impresión de que tendrán ustedes que desgranar, aunque nosotros intentaremos acompañarlo en la rueda de prensa que presentemos, haciéndolo lo más fácil posible para que no haya ninguna duda sobre cuáles son los datos que manejamos de unos presupuestos que son muy importantes para nuestro país. Yo creo que ser capaces de poder hacer frente a la inflación con unos presupuestos que actualicen los datos de inversión, que incorporen la nueva anualidad de los fondos europeos, del mecanismo de recuperación, que nos permitan, pues eso, atender las necesidades familiares del tejido productivo, yo creo que es muy importante y hemos tenido ya 2 presupuestos consecutivos, vamos por el tercero. ¿Vamos a tener techo de gasto récord, como pide Podemos? Bueno, vamos a ser prudentes. Simplemente le puedo adelantar esto, estamos todavía manejando los últimos datos, pero será la prudencia lo que, como siempre, ha presidido las cuentas públicas, teniendo en cuenta que las necesidades de los ciudadanos están en el primer lugar. Y esto significa que atenderemos en primera instancia estas cuestiones y que también seremos capaces, con los fondos europeos, de dar respuesta a las necesidades de inversión que tiran de la economía, que son importantes para el sector productivo y que, por tanto, podremos atenderlo. No me gusta hablar en términos de cuentas públicas de ningún tipo de expectativa que no podamos cumplir y, por tanto, no lo sé cómo finalmente serán los datos, puede que sean o no, pero lo importante es que sean compatibles con las necesidades de la gente, con la inversión y, por otra parte, con los requisitos que nos pide Bruselas para que nuestras cuentas sean sostenibles. ¿Y de cara a presupuestos nos encontraremos con alguna sorpresa impositiva nueva que no conozcamos todavía? Tengo que trabajar con los grupos políticos. Tenemos que trabajar, por lo pronto incorporaremos las figuras fiscales que derivan del debate del Estado de la Nación, tendremos que actualizar pues, la recaudación para todos los impuestos, sobre todo aquellos que se fueron poniendo en marcha en los últimos años, transacciones financieras, impuestos digitales, los impuestos vinculados al medio ambiente, básicamente vertederos, plásticos, pero yo creo que tendremos que ver
con el resto de grupos políticos cuáles son las cuestiones que se puedan ir trasladando. Le insisto siempre que para este Gobierno la fiscalidad no es más que un instrumento para permitirnos realmente que los ciudadanos cada día tengan mayor justicia en materia social, y para eso es imprescindible justicia fiscal. Y la gran reforma fiscal, ya sé que me va a decir que ya se han ido haciendo progresivamente cambios dentro de la política fiscal en los presupuestos y que se va efectuando de manera progresiva año a año, pero tenemos encima de la mesa una gran reforma fiscal. Hicimos un comité de sabios que nos dio unas indicaciones. ¿Cuándo la llevaremos a cabo? ¿El año que viene? Bueno, el comité de sabios justamente planteó respecto a esa reforma fiscal que era importante ir acompasándola al momento económico. O sea, el comité de sabios en su propia elaboración, al quien agradezco siempre su aportación, que guía para el Gobierno en materia fiscal, ya dijo que había elementos que había que ir acompasándolo. Por ejemplo, el IVA, por ejemplo, la subida de los combustibles. Se planteaba una equiparación de diésel y gasolina, que era una medida que el Ejecutivo aplaudía y que sabe usted que ha estado presente en algunas de las discusiones de los proyectos de presupuesto. Cuando estamos estamos practicando la bonificación sobre los combustibles, pues no podemos contradecirnos a nosotros mismos, nos hemos visto abocados a adoptar medidas que no pueden ser incoherentes con lo que se plantea en la reforma fiscal, que está pensada para un momento de normalidad en la inflación, no para un momento de incremento de los precios energéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser inteligentes a la hora de poner en marcha la reforma fiscal y, por tanto, tendremos que ir eligiendo aquellas medidas que son compatibles con las que ya está poniendo en marcha el Gobierno de España, que evidentemente tienen un tiempo tasado. Hasta el mes de diciembre tenemos previsto, por ejemplo, la disminución del IVA de la luz o del IVA de los precios energéticos. Veremos cómo se comportan los precios mayoristas para el año que viene, pero todavía es muy pronto, estamos en el mes de julio y no podemos prever cómo van a ser esos comportamientos en el mes de enero. Hablábamos al principio de la entrevista, antes de sentarnos, de la energía que tiene el presidente. Este sábado tenemos Comité Federal del Partido Socialista tras la dimisión de Adriana Lastra. La descoordinación interna, los problemas de comunicación han sido reconocidos por el propio Ejecutivo. Usted forma parte de la Ejecutiva, fue portavoz hasta hace apenas un año, creo que fue por estas fechas. Nos puede hacer un diagnóstico seguro. Bueno, yo primero, ante esta pregunta, lo primero que le quiero trasladar es mi admiración, reconocimiento, respeto y mi cariño inmenso a Adriana Lastra. Es mi amiga, además de ser mi compañera de partido, creo que es una mujer referente en esta organización, que ha desarrollado una actividad extraordinaria, que ha sido ejemplo para muchas de nosotras, y por tanto darle y desearle, yo la acompañaré en esa tarea también desde la amistad, toda clase de éxito y de suerte en su situación personal actual, que entiendo perfectamente y que también por mi propia experiencia personal la he vivido con anterioridad. Así que desearle que evidentemente todo vaya bien y que sea para ella una fuente de satisfacción, de felicidad, el momento personal en el que se encuentra y, por tanto, toda mi solidaridad con ella. Digo esto porque es mi amiga y quiero decirlo. Sabe usted que muchas veces en política las casualidades no existen y que además el mensaje que se envía para un gobierno progresista a lo mejor no es el mejor. Yo sé que en política las casualidades no existen, pero sé que las situaciones personales de la gente que considero mi amiga la conozco perfectamente. Y entonces no hablo desde lo que otros opinan, hablo desde conocimiento de causa y, por tanto, sabiendo cuál es en concreto esa situación y qué requiere en este momento para ella. Y me parece, aquí sí que se lo voy a decir, absolutamente mezquino que alguien piense que cuando alguien tiene que cuidar de su salud, plantee discursos ideológicos o discursos que nada tienen que ver con la realidad. No voy ni siquiera a reproducir frases que he escuchado durante estos días respecto al feminismo y la situación de mi compañera. Creo que Adriana Lastra es una mujer feminista por encima de cualquier otra cuestión, socialista por encima de cualquier otra cuestión, responsable con su vida y con la de otros por encima de cualquier otra cuestión y, por tanto, no voy a permitir que sobre ella se vayan a plantear ningún tipo de infundio, ningún tipo de mentira que nada tienen que ver con la realidad. Y creo que sobre cuestiones personales nos vendría bien a todos no opinar, no decir más nada y respetar las decisiones que alguien toma
cuando esa misma persona dice en primera línea que tiene un problema de personal, que tiene que atender y que hay que respetar estas cuestiones del conjunto de las personas. Por tanto, sé que eso es lo que ha determinado la decisión que Adriana Lastra ha adoptado, sé que eso obliga a que también el propio presidente del Gobierno tenga que adoptar decisiones en su calidad de secretario general y, por tanto, las tomará como considere oportuna, en la que el partido, pues evidentemente, como ha querido Adriana Lastra, salga lo más reforzado posible de una situación en la que ella en este momento da un paso en la segunda línea. En el futuro ya veremos cuál es el destino de Adriana Lastra. Yo, como mujer mayor que ella y también queriendo profundamente a mi partido, sé que ella está llamada a seguir jugando posiciones muy importantes, que las adoptará cuando ella considere conveniente, pero que en este momento el presidente tendrá que, en el comité, la Comisión Ejecutiva Federal, tendrá que adoptar también las decisiones que más o que mejor le permitan afrontar retos que tiene nuestro partido para los próximos meses, muy importantes, en el que no solamente tenemos que acompañar al Gobierno haciendo frente a esta situación económica, le digo siempre, por encima de todo están los ciudadanos, y también reforzar su posición electoral en las contiendas municipales, autonómicas que están por delante, las generales serán en un momento posterior, ayudando a nuestros alcaldes, a nuestros presidentes de comunidades autónomas a revalidar los resultados y allá donde estamos en la oposición a hacer un planteamiento ilusionante que permita conquistar también la confianza de ciudadanos que en otro momento depositaron su voto en otras formaciones políticas y que queremos reconquistar también en este momento apasionante para un partido socialdemócrata, en un momento en donde la socialdemocracia yo creo que se está clamando en el conjunto de los países europeos y en donde el presidente Sánchez está siendo un ariete de lo que significa en el siglo XXI gobernar desde la socialdemocracia y que también desde el Partido Socialista, en su forma de organizarse, de articularse, se tiene que ver esa impronta que el propio presidente ha puesto en marcha, que el 40 Congreso tuvo ocasión de poder delimitar con la ayuda inestimable, quiero seguir resaltándolo, de la señora Adriana Lastra. ¿Por qué se perdió Andalucía? ¿Se perdió por culpa de la comunicación, de la campaña, del candidato? Yo creo que hay muchos motivos que justifican o explican el por qué el Partido Socialista no consiguió la mayoría que esperaba para poder gobernar. Creo que fundamentalmente tiene que ver con todo el tránsito que durante esos 3-4 años tuvo que hacer mi organización política en Andalucía para ir de una situación en la que por primera vez perdió la Junta de Andalucía, por tanto se tuvo que adaptar a una etapa de oposición que no había tenido entrenamiento previo en el tiempo, bueno, en donde habíamos gobernado, evidentemente, la Junta de Andalucía. Hubo un cambio también en el liderazgo del partido y yo creo que todos esos elementos condujeron realmente a que los resultados durante esa contienda electoral no fueron los esperados y eso lo aprovechó, y hay que decirlo con deportividad, el Partido Popular, que a pesar que desde mi punto de vista en el gobierno andaluz no pudo equivocarse porque nada hizo, y aquel que nada hace pues tiene dificultad, que permanentemente confrontó con el Gobierno de España, y espero que para el futuro esa confrontación no sea la seña de identidad de los gobiernos de Moreno Bonilla. Hay que recordar las apariciones del señor Bendodo durante los martes, que no tenían más contenido que atizar al Gobierno de España, hiciera lo que hiciera, a pesar de haber tenido los mayores recursos en Andalucía, y creo que también el que se hubiera podido disfrutar por parte del Gobierno de la Junta de los mayores recursos que tuvo en su historia, creo que también fueron un elemento de éxito para el señor Moreno Bonilla, pero quiero decir que este gobierno solidario, este gobierno que no mira los colores políticos de las comunidades autónomas, seguirá acompañando a las comunidades autónomas para que no sufran los ciudadanos en recortes de servicios públicos. Yo, desgraciadamente, en mi etapa de consejera de Salud y después de consejera de Hacienda, sufrí los mayores recortes que el señor Montoro pudo hacer a las comunidades autónomas y, por tanto, estaba bastante convencida, y así el presidente lo compartía, de que no se podía hacer recaer sobre comunidades autónomas los esfuerzos que el Gobierno de España hizo en materia pandémica o hizo ahora con motivo de la inflación, y sin duda estamos dando
todos los recursos posibles a comunidades autónomas para que no tengan que practicar recortes en educación, sanidad o dependencia. En definitiva, da igual que administración sea la que tenga que proveer esos servicios, lo importante es que podamos acompañarla por parte de todos. Así que creo que hay muchas lecturas que se pueden hacer desde luego y seguramente también hemos tendido algún fallo en comunicación que tendremos que corregir para el futuro, pero creo que es fruto de muchos factores y por tanto siempre he afirmado que en ningún caso se pueden extrapolar al resto de España y aquel que lo haga se equivocará de forma grave sobre los pronósticos para el futuro. ¿Y al resto del conjunto de Andalucía se pueden extrapolar o no? ¿Cómo se va? En el sentido del año que viene tenemos elecciones municipales, ¿cómo se puede rearmar el partido después de este batacazo? Lo digo porque es cierto que ustedes ahora mismo gobiernan en la mayor parte de los ayuntamientos importantes de Andalucía, sin embargo, bueno, pues a lo mejor se puede dar la vuelta a la tortilla. Bueno, yo diría que no tenemos más que acudir a la experiencia en Andalucía. En Andalucía hubo en las elecciones autonómicas previas una recuperación en elecciones generales de 500.000 de votos, o sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, que estamos hablando de un 30% más de votos del que había conseguido en elecciones autonómicas el Partido Socialista, en este caso al frente de la antigua dirección. Se ganaron las elecciones municipales posteriormente. En definitiva, a pesar de que los resultados en autonómica no fueron tan buenos, se ha demostrado que la fuerza que tiene el partido a nivel municipal prevalece sobre cualquier otra consideración. Nosotros gobernamos la mayoría de los municipios en Andalucía, tenemos alcaldes que tienen una gran confianza de los ciudadanos, muy potentes en importantísimas capitales de provincia, entre ellas la de Sevilla, con un alcalde ahora, el señor Muñoz, que yo creo que está teniendo una importantísima aceptación social y, por tanto, que está llamado a mejorar incluso los resultados de su predecesor. Gobernamos en Jaén, gobernamos en Granada, en ciudades muy importantes, media del conjunto de Andalucía, y estamos llamados a revalidar, a mejorar, si me permite, esas mayorías y, por otra parte, a encauzar las elecciones autonómicas en otros territorios donde gobernamos en gran parte de ellos. Estamos hablando de Valencia o estamos hablando de Aragón, de Castilla-La Mancha, de lugares donde incluso tenemos mayoría absoluta y, por tanto, vamos a ayudar desde la Comisión Ejecutiva al conjunto de los territorios a revalidar esos resultados, insisto, y a poner de manifiesto en otros lugares, en otros entornos en donde gobierna en este momento a nivel autonómico el Partido Popular, la necesidad de contar con un proyecto progresista, sobre todo para afrontar los grandes retos que tenemos para los próximos años, que son muy importantes hacerlo, desde mi punto de vista, desde una orientación socialdemócrata y no conservadora como la que ha planteado el Partido Popular, que es más de lo mismo de lo que conocemos en esos lugares y, por tanto, ojalá tengamos también ahí la gran mayoría de los ciudadanos. Me quedan dos preguntas, lo digo para cumplir el tiempo que habíamos pactado. El PP, les veo muy críticos con ustedes de que están instalados siempre en el no, sin embargo, es cierto que en el Congreso en algunas votaciones sí que les han echado una manita últimamente. No sé, ¿tan echados al monte los ve? Bueno, yo creo que el Partido Popular tendría que hacer el recuento. Creo que el Partido Popular no ha salvado ninguna votación que no tuviera ya asegurada por parte de los socios de gobierno habituales con los que se conformó esta investidura. No le puedo asegurar el dato, lo mismo hay una en concreto que se podría determinar, pero los proyectos de ley, los decretos ley, las iniciativas que hemos desarrollado han sido articuladas en la mayoría que este Gobierno conformó para la investidura del presidente Sánchez. Le digo más, si el Partido Popular atisba o huele que hay alguna iniciativa que no saldría adelante si no es con su abstención o con su voto favorable, el Partido Popular no tiene ningún problema en cambiar su voto porque prioriza siempre el desgaste a este Gobierno, que él considera que pasa, por ejemplo, por perder votaciones en el Congreso de los Diputados, lo pone por encima del interés que pueda tener la materia legislativa. Y lo hemos visto durante toda esta legislatura, lo vimos en la reforma laboral, ¿no? O sea, el Partido Popular tenía una hoja de ruta de convocatorias electorales interesadas y que pasaban también porque el Gobierno perdiera la votación en reforma laboral. Mire por dónde, fue un voto del Partido Popular erróneo
que llamaron tramposo, que hicieron todo lo posible, patalearon para no reconocer la democracia, que ese voto se había producido y que posteriormente, pues evidentemente todo lo que han podido votar en contra lo han hecho, todo lo que creen que este gobierno pueda perder en el Congreso de los Diputados en votación, ellos nunca lo van a apoyar, y eso lo hemos aprendido a lo largo de todo este periodo con el señor Casado y con el señor Feijóo. De hecho, preguntan permanentemente a nuestros socios que vaya a votar antes de determinar cuál va a ser su actitud ante cualquier votación, da igual la que sea, incluso aquella que ellos hayan pedido. Por tanto, esa moderación de la que se habla, de que en algún momento han cambiado el voto, no ha habido ningún cambio, absolutamente ninguno, de lo que practicaba el señor Casado. Le decía antes que si la moderación es hablar en un tono más bajo, utilizar probablemente superlativo en menor medida de lo que lo utilizaba el señor Casado, el resultado para los ciudadanos es el mismo. En este momento, este país no puede esperar del principal partido de la oposición que apoye, que arrime el hombro en ninguna de las materias que son fundamentales para los ciudadanos. Fíjese que en el decreto ley de Ucrania, que ya tenía garantizada la mayoría, hasta el último minuto no expresan cuál va a ser el resultado de su voto, a pesar de que dicen o se otorgan la paternidad, porque siempre hablan en términos de paternidad, nunca de maternidad, ¿no? La paternidad según su lenguaje de alguna de sus medidas, ni siquiera eso provoca un voto favorable. Se le pregunta qué van a hacer con las energéticas, no saben, no contestan. Probablemente votarán en contra, o si votan a favor es porque ya la medida esté articulada en otro sitio. ¿Qué van a hacer con la revalorización de pensiones? Estas son las grandes preguntas que tenemos en este momento en la actualidad política de nuestro país. Y el señor Feijóo habla de letra pequeña, no sabemos. Oiga, ¿está de acuerdo o no que en este momento las grandes corporaciones financieras o las grandes compañías energéticas aporten más para ayudar a los ciudadanos? Es una pregunta simple, no contesta. ¿Está usted de acuerdo o no en que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo? No contestan. ¿Serían ustedes, revertirían la reforma laboral que está creando empleo, que está procurando que los contratos sean de mayor calidad? El Partido Popular no contesta. ¿Están de acuerdo con subir el salario mínimo interprofesional para el próximo año? El Partido Popular no contesta. Es decir, el Partido Popular no existe en la política cotidiana de nuestro país, salvo para desgastar al Gobierno o para hacer crítica que no aporta pues ningún tipo de mejora real en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Que creen que eso electoralmente les permite que le vaya bien? Pues yo me lamento de que efectivamente una formación política piense que los ciudadanos le van a dar su confianza simplemente no participando, estando en un segundo plano o no acudiendo a la emergencia que han tenido los ciudadanos en la pandemia y que están teniendo ahora con motivo de la inflación. Y para terminar, ¿ha recuperado el alma este gobierno? Nunca la perdió, siempre la tuvo. El presidente decía que faltaba alma. No sé a qué le llama ella alma, ¿no? Yo, desde luego, le llamo alma a ponerle interés, pasión, mirada empática a todas las iniciativas que el Gobierno desarrolla y hace, y creo que si el Gobierno se ha caracterizado por algo, justamente es por comprender el estado de ánimo de la gente y no solo hacer una política fundamentada en los sentimientos, que son políticas importantes en los tiempos que corren, sino fundamentada en la realidad que vivían los ciudadanos, que ha habido una subida del precio de la luz, hemos acudido bajando la parte que le corresponde al Gobierno, que había una subida importante en los combustibles, hemos actuado aportando dinero para que cada vez que repostan su factura sea más baja, dando 200 euros a aquellas familias que en el año 21 aportaban o tenían menos de 14.000 euros de renta, que por cierto, una medida que ya ha tenido desde que se puso en marcha y se convalidó la semana pasada, más de 380.000 solicitudes y que ya ha habido pago, a pesar de lo que decía el Partido Popular, creo recordar que en torno a 15.000 familias que ya han recibido esta aportación. Por tanto, creo que atender los problemas de los ciudadanos, hacernos cargo de su estado de ánimo e intentar conectar para transmitirle que este Gobierno se preocupa de ello, es para mí, desde luego, tener alma y tener un alma muy importante. Yo no entiendo la política sin esa consideración y, por tanto, bueno, es su opinión, yo la respeto y además tengo una buena relación con Yolanda Díaz, pero muchas veces también uno intenta afirmarse a partir de la negación de otro. Y yo creo que en este Gobierno
no hay ninguna necesidad, porque cada uno tenemos nuestro espacio, por tanto tenemos que rentabilizar y maximizar la confianza que los ciudadanos ponen en esos espacios y eso nos permitirá realmente completar un proyecto que desde luego ha tenido una intensidad y tendrá hasta finales del próximo año en esta legislatura importantísima, también empujado de la mano del plan de recuperación, más cosas que está haciendo este Gobierno y que ha hecho en tiempos récord imposible, pero no es suficiente. Tenemos que seguir gobernando para completar esta propuesta de sociedad que estamos construyendo conjuntamente con la gran mayoría de los ciudadanos. Pues, ministra, hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, a vosotros por vuestra amabilidad.